Mi nombre de pila es Egaeus, no mencionaré mi apellido. Sin embargo diré que no existen torres en este mundo más anti, o es que las oscuras y grises de mi ancestral casa solariega. Nuestro linaje ha sido considerado un estirpe de visionarios y, en muchos detalles insólitos se aprecian pruebas más que su fin. Sientes para justificar semejante creencia, en la naturaleza de la mansión familiar, los frescos del salón principal, las tapice rías de los dormitorios, las tallas de los contrafuertes de la arme. Ría, pero sobre todo en la galería de óleos antiguos, el estilo de la estancia que alberga la biblioteca y, por último, en el pecu liar contenido de dicha biblioteca. Los recuerdos de mis primeros años están relacionados con esa estancia y con sus volúmenes, sobre los que no diré nada más. En ella falleció mi madre. En ella nací yo. Resulta insustancial decir que no había vivido antes, que el alma no disfruta de una existencia previa. ¿Lo niegan? No discutamos. Están. Do yo convencido, no busco convencer a los demás. Sin embargo, conservo un recuerdo de formas aéreas, de ojos espirituales y llenos de intención, de sonidos musicales y tristes a la vez, un recuerdo que no quiere desaparecer, una reminiscencia como una sombra, borrosa, variable, indefinida, inestable, también parecida a una sombra porque no podré librarme de ella bien. Tras exista la luz de mi razón. Nací en esa estancia, a mi alrededor con ojos de la prolongada noche que parecía en existencia entre libros no lo era, a un país denso. Naciones, a un palacio de la imaginación, a los extraños dominios años y llegar a la madurez habitando aún en la mansión de mis padres. No es de extrañar que el estancamiento que sufrió la fuente de mi vida, la rotunda inversión que tuvo lugar incluso en el más común de mis pensamientos. Las realidades del mundo me afectaban como si fuesen vicio. Y no otra cosa, mientras que las ideas descabelladas del mundo de los sueños se convirtieron a su vez no en lo esencial de mi existencia diaria, sino en esa propia existencia. Berenice y yo éramos primos y crecimos juntos en la mansión paterna. Sin embargo, lo hicimos de forma distinta, yo con mala salud y sumido en el abatimiento, ella ágil, airosa y rebosante de energía. Ella dedicada a pasear por las laderas de las montañas, yo a los estudios propios del claustro. Yo encerrado en mí mismo, entregado en cuerpo y alma a la meditación más intensa y dolorosa, ella deambulando por la vida sin preocupaciones, sin pensar en las sombras que se cernían sobre su cami. No ni en el vuelo silencioso de las horas oscuras como ala de cuervo. Berenice. Invoco su nombre, Berenice, y desde las grises ruinas de la memoria mil recuerdos tumultuosos despiertan al oírlo. Ah, con qué intensidad veo su imagen ante mí. Como en los primeros días de su alegría y su júbilo. ¡Qué bel! Satán magnífica y formidable. Oh, sílfide entre los arbustos de Arnhem. Oh, náyade entre sus fuentes. Sin embargo, todo es misterio y terror, y un cuento que no debería contarse. La enfermedad, una enfermedad mortal, se abalanzó como un simón sobre su cuerpo y, mientras yo la observaba sin descanso, el espíritu del cambio la invadió, impregnando sus opiniones, sus costumbres, su carácter y, de una forma sutil y espantosa, llegó incluso a alterar la identidad de su persona. Ay, la destrucción llegó y se fue. ¿Y la víctima? ¿Dónde está? Ya no la conocía, o ya no la reconocía como a mi Berenice. Entre la larga serie de enfermedades sobreañadidas a la principal, que efectuó una revolución tan horrorosa en los principios y el ser físico de mi prima, la más angustiosa y de carácter pertinaz era una especie de epilepsia que en no pocas ocasiones terminaba en trance, un trance
que casi parecía auténtico libertinaje, del que solía recuperar. Sé casi siempre de una forma sorprendentemente repentina. Al mismo tiempo mi propia enfermedad, pues me han dicho que no debo llamarla de otro modo, se iba apoderando de mi rápidamente, para acabar asumiendo un carácter monomaníaco nove. Doso y extraordinario que ganaba en intensidad por horas y dos y que terminó por dominarme de una forma incomprensible. Esta monomanía, si debo llamarla así, consistía en una irritabilidad malsana de aquellas propiedades de la mente que la ciencia metafísica denomina, de atención. Es muy probable que no se me entienda, pero me temo que no resulta posible comunicar a la mente del lector no especializado una idea adecuada de esa intensidad de interés nerviosa con la que, en mi caso, la capacidad de meditación, por no emplear tecnicismos, se tenía y enfrascaba durante la contemplación de incluso los objetos más normales del universo. Reflexionar incansable durante muchas horas, con la atención concentrada en algún recurso frívolo presente en el mar. Geno en la tipografía de un libro, permanecer durante casi todo un día de verano absorto en una singular sombra que caía de soslayo sobre la tapicería o el suelo, pasar una noche entera observando ensimismado la llama constante de una lámpara o las brasas de la lumbre, soñar despierto durante días debido al perfume de una flor, repetir de forma monótona una palabra mal y corriente hasta que el sonido, a fuerza de reiterarlo, vea de transmitir a la mente todo tipo de idea, perder la sensación de movimiento o de existencia física por medio de una inactividad corporal absoluta en la que perseveraba obstinado durante mucho tiempo. Esos eran algunos de los caprichos más comunes y menos perniciosos provocados por un estado de las facultades mentales que, aunque sí tenía precedentes, desde luego desafiaba cualquier tipo de análisis o explicación. Pero que nadie me malinterprete. Esa atención excesiva, ferviente y malsana provocada por objetos de naturaleza frívola no debe confundirse con la tendencia a meditar común a todos los seres humanos y a la que se entregan en especial las personas de imaginación ardiente. Ni siquiera se trataba, como podría ser al principio, de un estado excepcional ni de la exageración de dicha tendencia, sino que era algo fundamental y esencial. Mente distinto. En ese caso el soñador o entusiasta, al interesarse por un objeto que no suele ser frívolo, imperceptiblemente pierde de vista dicho objeto entre la infinidad de deducciones y sugerencias que emanan de él hasta que, al concluir su ensoñación, a menudo repleta de lujos, descubre el incitamentum o causa primera de sus reflexiones, olvidado y totalmente invisible para él. En mi caso, el objeto primario siempre resultaba voló, aunque a través de mi mirada enferma asumía una importancia refractada e irreal. Realizaba escasas deducciones, o ninguna, y las pocas que surgían siempre tenían como centro al objeto original. Las reflexiones nunca eran agradables y mino de mi ensoñación la causa primera, en lugar de esfumarse de mi vista, había despertado ese interés inexplicablemente exagerado que constituía el rasgo dominante de la enfermedad. Rezo. Mido en pocas palabras, en mi caso las facultades mentales que más ejercitaba eran las de atención, como ya he dicho antes, pero quien sueña despierto utiliza las especulativas. En esa época mis libros, aunque en realidad no servían para empeorar la dolencia, como se verá participaban en gran medida, debido a su naturaleza imaginativa e intrascendente, de las cualidades propias de la enfermedad. Entre otros, recuerdo bien el tratado del noble italiano Celio II Curión, de Amplitudine Beati Regni Dei, la gran obra de San Agustín, la ciudad de Dios, y la de Tertuliano, de Carne Christi, de la que la fra se mortus est Dei filius, credibile est quia ineptum est, et sepultus
Tus resurrexit, certum est que imposible est dos ocupó todo mi tiempo durante muchas semanas de arduas investigaciones. Infructuosas. Parecerá que, desequilibrada solo por las cosas triviales, mi razón se asemejaba a aquel islote marino del que hablaba Ptolomeo Hefestión y que resistía con firmeza los ataques de la violencia humana y la furia aún más devastadora de las aguas y los vientos, pero temblaba ante el roce del asfódelo. Y aunque al pensador descuidado pueda parecerle indudable que la alteración producida en el estado moral de Berenice por su desgracia da enfermedad me proporcionaría muchos objetos para el ejercicio de tan intensa y anómala meditación, cuya naturaleza me ha costado explicar. Lo cierto es que su infortunio me dolía y me tomaba muy a pecho el hundimiento total de su vida apacible y el Hijo de Dios ha muerto, es creíble porque es absurdo, una vez sepultado, resucitó, es cierto porque es imposible. Moderada, por lo que solía meditar amargamente sobre los medios milagrosos capaces de provocar un giro tan extraño y repentino. Pero dichas reflexiones no compartían las peculiaridades de mi enfermedad y eran como las que en iguales circunstancias se le habría pasado por la cabeza a la mayoría de la humanidad. Fiel a su propio carácter, mi trastorno se deleitaba con los cambios menos importantes aunque más sorprendentes provocados en él cuerpo físico de Berenice, con la singular y más espantosa deformación de su identidad personal. Estoy seguro de que nunca la amé durante los días más promisorios de su belleza sin igual. Dentro de la extraña anomalía de mi existencia, mis sentimientos nunca procedían del corazón. Y mis pasiones siempre emanaban de la mente. A través del gris de la madrugada, entre las sombras enrejadas del bosque al mediodía y el silencio de mi biblioteca por la noche, ella había revoloteado ante mis ojos y yo la había visto no como la Berenice que vivía y respiraba, sino como la Berenice de un sueño, no como un ser terrenal, mundano, sino como la abstracción de dicho ser, no como algo para admirar, sino para analizar, no como objeto digno de amor, sino como el tema de la especulación más avies, trusa e inconexa. Pero después me estremecí en su presencia y la palidez se apoderaba de mí cuando ella se acercaba, sin embargo, como lamentaba amargamente su declive y desolación, recordé que me había amado durante mucho tiempo. Y, en un momento fatídico, le hablé de matrimonio. Con el paso del tiempo se acercaba ya el momento de ñues tras nupcias cuando, una tarde de invierno de uno de esos días anormalmente cálidos, tranquilos y neblinosos para la época del año que permiten criar a la hermosa Alcíone, me encontraba sentado a solas, o eso creía yo, en la estancia interna de la biblioteca. Pero al levantar la mirada vi que Berenice se hallaba de pie frente a mí. Fue mi imaginación alterada, la influencia neblinosa del ambiente, la vacilante penumbra de la cámara o las colgaduras grises que rodeaban su figura lo que me llevó a percibir su silueta como algo impreciso y confuso. No lo sé. No dijo ni una palabra. Bra y yo no fui capaz de emitir ni una sola sílaba. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, una sensación de ansiedad insoportable me atormentaba, una curiosidad absorbente impregnaba mi alma y, recostándome en la silla, permanecí un tiempo inmóvil, casi sin respirar, con los ojos clavados en ella. ¡Ay! Su delgadez más resultaba excesiva y ni un solo vestigio de su ser anterior se escondía en las líneas de su contorno. Mi apremiante mirada se detuvo al fin en su rostro. La amplia frente estaba muy pálida y excepcionalmente plácida. El cabello, que había sido como el azabache, la cubría en parte y eclipsaba los huecos de las sienes con innumerables buzones que ahora eran de un amarillo intenso y desentonaban, discordantes por su carácter irreal, con la melancolía que imperaba en el semblante. Los ojos no tenían vida,
parecían apaga. 2, sin pupila, y el miedo me hizo pasar involuntariamente de su mirada vidriosa a la contemplación de los labios delgados y contraídos. En ese momento se abrieron y, en una sonrisa de extra ño significado, los dientes de la Berenice transformada fueron quedando lentamente al descubierto. Ojalá nunca los hubiera visto o, de haberlos visto, ojalá me hubiese muerto enseguida. N. El ruido de una puerta al cerrarse me distrajo y cuando volví a mirar descubrí que mi prima había abandonado la estancia. Pero, ¡ay! Aquel espectro blanco y espantoso de los dientes no. Había abandonado mi mente trastornada y me resultaba imposible ahuyentarlo. Ni una mota en su superficie, ni una sombra en el esmalte, ni una muesca en su filo quedaron sin grabar en mi memoria, a pesar de la brevedad de su sonrisa. Los veía incluso con más claridad que en el primer momento. Los dientes. Los dientes. Estaban aquí, allí, por todas partes, visible y palpablemente frente a mí, largos, estrechos y excesivamente blancos, con los pálidos labios retorcidos de dolor, como si fuese aquel el momento exacto de su transformación. Entonces cayó sobre mí el frenesí absoluto de mi monomanía y luché en vano contra su influencia extraña e irresistible. A pesar de la enorme cantidad de objetos presentes en el mundo exterior, yo solo era capaz de pensar en los dientes. Los deseaba con un afán desenfrenado. Los demás asuntos e intereses diversos van asimilados a su contemplación. Para el ojo de la mente solo ellos existían y, debido a su exclusiva individualidad, se convirtieron en la esencia de mi vida mental. Los veía fuera cual fuese la luz. Los buscaba fuera cual fuese mi ánimo. Analizaba sus características. Me afligía por sus peculiaridades. Reflexionaba acerca de su estructura. Cavilaba sobre la alteración de su naturaleza. Temblaba al atribuirles en mi imaginación una capacidad sensible y sensitiva e incluso, sin la ayuda de los labios, la facultad de expresión moral. De Mademoiselle Sallé. Se decía, que tous es passe taillente sentiments 3. Y de Berenice. Yo creía muy seriamente que tous es dense taillentes idees. Des idees, 4 ya. Esa fue la reflexión estúpida que me destruyó. Des idees. Por eso los codiciaba enloquecidamente. Creía que solo al poseerlos podría recuperar la paz, tras de verme la razón. Así me sorprendió el final de la tarde, luego llegaron las Blas, que se demoraron y se fueron, y volvió a amanecer. La oscuridad de una segunda noche me rodeaba ya y yo continuaba sentado e inmóvil en aquella estancia solitaria, enfrascado en mis reflexiones, aún bajo la espantosa tiranía del espectro de los dientes, ya que flotaba entre las luces y las sombras cambiantes de la habitación con la más vívida y atroz claridad. Con el tiempo, mi ensoñación se vio interrumpida por un grito que expresaba horror y consternación al que siguió, tras una pausa, el sonido de unas voces preocupadas, mezclado con gemidos de pena o dolor. Me levanté de mi asiento y, al abrir las puertas de la biblioteca, me topé con una de las criadas de pie en la antecámara, lloran. Quien me dijo que Berenice ya no estaba. De madrugada había sido presa de la epilepsia y, al acercarse la noche, la tumba aguardaba a su inquilina y todos los preparativos para él. Entierro habían sido llevados a cabo. Me encontré sentado en la biblioteca, otra vez en soledad. Al parecer me había despertado de nuevo tras un sueño confuso y sobrecogedor. Era medianoche y sabía que Berenice estaba enterrada desde la puesta de sol. Pero de ese deprimente periodo intermedio no conservaba un discernimiento claro y concluyente.
Sin embargo lo recordaba lleno de horror, de un espanto más espantoso aún por su imprecisión, de un terror más terrorífico por su ambigüedad. Constituía una página turbadora en la historia de mi existencia, llena de recuerdos ininteligibles, atroces y borrosos. En vano me esforcé por descifrarlos mientras, de vez en cuando, como el espíritu de un sonido difunto, me parecía oír el alarido estridente y penetrante de una voz femenina. Había realizado una hazaña, pero ¿cuál? Me hice la pregunta en voz alta y el eco de la cámara me respondió, ¿cuál? A mi lado, sobre la mesa, había una lámpara encendida y junto a ella una cajita. Nada en ella llamaba la atención y yo la había visto con frecuencia porque pertenecía al médico de la familia, pero como había llegado hasta allí, ¿por qué estaba sobre mi mesa y por qué me estremecía al mirarla? No había forma alguna de explicar todo eso y mis ojos acabaron por posarse sobre las páginas de un libro abierto y sobre una de sus frases, subrayada. Se trataba de las palabras sencillas y a la vez excepciona. Les del poeta Ensayat, dicebant mi sodales, si sepulcrum. Amicae visitarem, curas meas aliquantulum for levata 5. Entonces por qué, al leerlas con detenimiento, se me pusieron los pelos de punta y se me congeló la sangre en las venas. Alguien llamó con suavidad a la puerta de la biblioteca y, pálido como quien ya está en la tumba, un lacayo entró de puntillas. Parecía loco de miedo y me habló con voz trémula, áspera y muy baja. ¿Qué decía? Oí frases entrecortadas. Hablaba de un grito violento que había perturbado el silencio nocturno, de cómo se habían reunido todos los habitantes de la casa para discernir de dónde procedía aquel grito. Luego su voz se tornó impresionantemente clara al describir una tumba profanada, un cuerpo desfigurado y amortajado pero que aún respiraba, aún palpitante, aún vivo. Señaló mi indumentaria embarrada y cubierta de sangre seca. No hablé y él tomó mi mano con delicadeza, me mostró las marcas dejadas en ella por unas uñas humanas. Llamó mi atención hacia un objeto apoyado contra la pared. Lo miré durante unos minutos, era una pala. Dejé escapar un alarido, me lancé hacia la mesa y agarré la caja que descansaba sobre ella. Pero fui incapaz de abrirla. Temblaba tanto que se me escapó de las manos. Cayó al suelo con fuerza y se rompió en pedazos. De su interior, produciendo una especie de castañeteo, salieron rodando varios instrumentos odontológicos, mezclados con 32 entidades pequeñas, blancas y parecidas al marfil, que se dispersaron por el suelo. Si te gustó el video, suscríbete y dale a la campanita para más videos como estos, relatos de terror. Hasta la próxima.